Hola, vamos a hacer un análisis dinámico del movimiento armónico simple y esto será un complemento de todo el análisis cinemático que estuvimos haciendo en un vídeo anterior. Bueno, aquí simplemente tenemos un sistema masa-resorte. Esta es la posición de equilibrio. Eso significa que el resorte, si no está estirado, llega hasta este punto y aquí nosotros le colocamos al lado o le enganchamos este bloquecito. Luego, si nosotros estiramos el resorte haciendo una fuerza sobre el cuerpo, ¿no?, hasta este punto y lo soltamos, en ese momento lo soltamos, el cuerpo va a quedar sometido a las siguientes fuerzas. El peso, la normal, ¿no? El peso es la fuerza con que la Tierra trae al bloque y la normal es la fuerza que hace el plano para sostener el bloque. El bloque no se va a mover en esta dirección. Y la otra fuerza que tenemos es la fuerza restauradora o fuerza recuperadora del resorte. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta fuerza restauradora siempre se va a oponer a la deformación delta X que experimenta el resorte. Eso quedó plasmado en la ley de Hooke, que establece que algunos cuerpos elásticos, como los resortes, dependiendo de la calidad del resorte, cumplen que la fuerza elástica que ellos ejercen sobre otros cuerpos es directamente proporcional a la deformación que sufre ese cuerpo elástico. Bueno, el signo de menos alude a que el sentido de la fuerza elástica es contrario al sentido de este vector que podríamos llamarle el vector de formación del resorte. De manera que si nosotros sumamos las tres fuerzas, normal más peso más fuerza elástica, como la suma de normal y peso nos da 0, el vector nulo, entonces nos queda la fuerza elástica como fuerza resultante o fuerza neta o sumatoria de todas las fuerzas. Entonces, ¿qué puedo escribir? Que menos K por delta X será igual a M por A. Entonces, mantengo el signo porque evidentemente la aceleración va a tener el mismo sentido que la fuerza elástica. Y la fuerza elástica siempre es contraria a la deformación delta X del resorte. Bien, luego estos vectores, esto lo puedo escribir de otra forma, lo puedo escribir como K por delta X multiplicado por el versor I, lo que hará que esta cantidad sea una cantidad vectorial, y utilizo el versor I porque estoy en el eje X. ¿Vale? Entonces me quedará igual a masa por aceleración y colocaría aquí el valor de la aceleración multiplicado por el versor I, indicando que también está en el eje X. Bueno, entonces, lo que me queda en definitiva es que menos K por delta X es igual, es igual a M por A. Bueno, por otro lado, la velocidad que lleva el bloque, la definimos como la derivada de la posición con respecto al tiempo, y la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. O sea que podemos decir que en definitiva, como la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, y a su vez la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo, la aceleración será la derivada con respecto al tiempo de la posición con respecto al tiempo. Es decir, que la aceleración es la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo. Entonces podemos escribir esta expresión y tenemos que hacer una observación. Aquí aparece delta X, pero aquí aparece X. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Delta X es la deformación que experimenta el resorte con respecto a su longitud natural, es decir, la longitud natural de este resorte, llamémosle L sub 0 es esto. Entonces, delta X es todo lo que se ha deformado el resorte. Mientras que la posición es un vector que desde algún origen señala la posición del objeto. Siempre esta X, como la identificamos con la elongación, es decir, esta posición la identificamos con la elongación la medimos desde la posición de equilibrio.
desde aquí. Por lo tanto, si el cuerpo se encuentra en este punto, la deformación delta X del resorte coincide con la elongación X, o sea, con la elongación o con la posición X. Entonces yo puedo quitar el delta X y poner simplemente X. ¿eh? Este término lo transpongo al otro lado e igualo a 0, esta ecuación. ¿Y qué es lo que voy a tener? Voy a tener una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes, porque m y k son constantes. Vale, hacemos lo que hacemos siempre. Si dividimos cada término entre m, vamos a hacerlo con otro colorcito, si yo divido este término entre m, esto entre m y esto entre m, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar que m entre m me da 1, me queda simplemente la derivada segunda de la posición respecto al tiempo, y aquí me queda más k sobre m por x. A ver, aquí vamos a corregir, vamos a poner x. Bueno, ya los colores, a esta hora los colores, cualesquiera. Vale, entonces, habíamos dicho que llegado a este punto, este coeficiente siempre lo vamos a identificar con el cuadrado de la frecuencia angular, frecuencia angular con la cual está oscilando el cuerpo con su movimiento armónico simple. Entonces, como omega al cuadrado es k sobre m, despejamos la frecuencia angular y nos va a quedar igual a raíz de k sobre m. Ya habíamos llegado a esta conclusión en el análisis cinemático que habíamos hecho del movimiento. Ahora estamos llegando por otro camino, a través de un análisis dinámico. Bien, vamos a tener un caso muy interesante ahora que siempre da lugar a dudas. Es el caso en el cual yo tengo un movimiento armónico simple pero vertical, o sea en el eje Y. Aquí tengo el resorte que no está estirado, está con su longitud natural x sub 0, y luego al colgarle el objeto y esperar que se establezca el reposo se establece en esta posición, por tanto será esta la posición de equilibrio. Bien, como el bloque está en reposo, lo que va a suceder es que la fuerza elástica será de igual módulo y sentido opuesto que la fuerza peso. O dicho de otra forma, para la posición de equilibrio se cumple que el vector fuerza elástica más el vector peso me da 0, y por tanto el vector fuerza elástica es de igual módulo y sentido opuesto que el vector peso. Vale, esto también lo puedo escribir vectorialmente, utilizando el versor J, si quisiera. Vale, ahora, vamos a ver lo importante. Yo puedo eliminar los versores y simplemente poner que el módulo de la fuerza elástica, o sea, el módulo, es igual al módulo del peso. Ahora, ¿cómo calcularía el módulo de esta fuerza elástica? Bueno, la fuerza elástica es la constante elástica por la deformación que ha experimentado el resorte entre que estaba descargado y esta posición que yo le he llamado X1. Entonces, evidentemente lo que se ha deformado el resorte es X1 menos X0. O sea, esta distancia que aparece aquí, que es la diferencia entre X1 y X0, es lo que se ha deformado el resorte y es lo que tengo que poner aquí. Vale. Bien, entonces ahora vamos a llevar este cuerpo, vamos a apartarlo de la posición de equilibrio hasta una posición inferior, que sería esta foto que tenemos aquí, como si esto fuera una foto, y lo soltamos. En el momento que lo soltamos, dado que nosotros hemos estirado el resorte, la fuerza elástica aumentó, porque al aumentar la deformación del resorte aumenta la fuerza elástica, proporcionalmente. Entonces, si yo sumo la fuerza elástica más la fuerza peso, esto me va a dar igual a m por a en virtud de la segunda ley de Newton. Dicho de otra forma, el módulo de la fuerza elástica menos el módulo del peso será igual a masa por aceleración. Y estamos escribiendo la aceleración como la derivada segunda de la posición con respecto al tiempo.
Bueno, entonces, la fuerza elástica que tenemos en este caso será x2 menos x sub 0, es decir, toda esta distancia menos lo que ocupa el resorte, la longitud del resorte, cuando no está deformado. Bien, entonces esto lo escribimos aquí, menos m por g igual a masa por aceleración. Vale, ahora, vamos a ver una cosa. Tenemos que tener cuidado con algo. Esta x que aparece aquí, tenemos que recordar que siempre es la elongación, o es el vector posición medido desde la posición de equilibrio. Entonces, esta x que aparece aquí es este vectorcito rojo medido desde la posición de equilibrio, que es esta. O sea, entre la posición de equilibrio y la última posición, esto es x. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cómo obtengo esta x? Restando x2 menos x1. Y eso lo escribo aquí. x2 menos x1 es la elongación x. Vale, entonces, ahora, ¿qué es lo que hago? Aplico la distributiva aquí, menos k por x2, menos por menos k por x sub 0, y luego, en lugar de poner menos m por g, voy a poner k por x1 menos x0. Entonces, tendría que sumar, ¿no? Tendría que sumar, porque el signo de menos ya lo tengo aquí. El signo de menos ya lo tengo aquí. Entonces, sería k por x1, y más por menos, menos k por x sub 0. Bien, nosotros ahora, llegados a este punto, podemos simplificar este más por x sub 0 con este menos por x sub 0, quedándome este término y este término. Y puedo sacar factor común, menos k, y poner x2 menos x1 entre paréntesis. Veamos, menos k por x2, menos k por x2. Menos por menos, más k por x1, más k por x1. Pero resulta que x2 menos x1 es x. O sea, x2 menos x1 es x, que ya lo habíamos visto. De manera que, si ahora a menos k por x lo transpongo al otro lado e igualo a 0, ¿qué es lo que tenemos? Una ecuación diferencial de segundo orden de coeficientes constantes. ¿Qué vamos a hacer? Lo mismo que hicimos antes. Vamos a dividir todos los términos entre m, y al final, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar derivada segunda de x con respecto al tiempo, más k sobre m por x igual a 0. ¿Vale? Y entonces, ¿qué encontramos ahora nuevamente? Que k sobre m será la frecuencia angular al cuadrado. Por lo tanto, la frecuencia angular será la raíz cuadrada de k sobre m. Quiere decir que no importa si se trata de un movimiento armónico simple horizontal o si se trata de un movimiento armónico simple vertical, la frecuencia angular siempre será igual a raíz de k sobre m. Bien, lo último que me faltaba decir es que a este movimiento se le llama armónico porque las funciones que describen la elongación, como hemos visto, la velocidad y la aceleración, son funciones en las que aparecen funciones seno y coseno. Por lo tanto, ese tipo de funciones se llaman funciones armónicas, que además son funciones periódicas. Bueno, espero que esto sirva para aclarar un poquito más este movimiento, y ya luego vendrá un estudio sobre el movimiento forzado y el movimiento armónico forzado y movimiento armónico amortiguado con sus variantes. Bueno, hasta la próxima. Gracias.